Me da mucho gusto saludarles amigos, amigas, alumnos y alumnas para compartir con ustedes la lección 5 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica para octavo grado. La unidad número 1 se llama el medio geográfico, ambiente y población en América y la lección 5 se titula La población en América. Vamos a iniciar con las actividades de motivación. ¿Dónde habita el ser humano? A pesar de los adelantos científicos de este siglo, aún no se ha establecido con certeza dónde y cuándo apareció el ser humano. Lo que sí se conoce con precisión es que desde sus inicios el ser humano ha habitado aquellas áreas del planeta que presentan condiciones propicias para la satisfacción de sus numerosas y variadas necesidades. Sin embargo, sabemos que desde la prehistoria hasta nuestros días las sociedades han habilitado y valorizado diversos espacios físicos que eran inhabitables, transformándolos en sitios favorables para vivir. A medida que el ser humano ha progresado, las áreas habitadas por él han ido aumentando y la población ha ido creciendo. Describe la zona donde vives. Bueno, en mi caso vivimos en una zona urbana donde tenemos acceso a los servicios básicos. ¿Qué espacios se han transformado para hacerlos habitables? Los bosques se han convertido en ciudades. Vamos con el primer contenido: densidades poblacionales de los países americanos y consecuencias en la condición de vida. América es el continente con mayor número de habitantes después de Asia, pero la densidad media es escasa debido a su extensión. A mediados de 2007, la población de América alcanzaba los 898 millones de habitantes. La mayor parte de esa población es joven y habita en zonas urbanas. Una parte significativa vive en situación de pobreza y carece de acceso adecuado a servicios de salud, educación o agua potable. No obstante, muchos de los niños americanos podrán crecer en mejores condiciones sociales y económicas que sus padres, pues varios países del continente han registrado un crecimiento en sus economías y mejorado las condiciones sociales de vida de su población. La población de América crece un promedio de 1.2% anual, aunque existen diferencias significativas entre las regiones que componen el continente. Mientras América anglosajona registra un crecimiento de 0.6 anual, América Central crece a un ritmo de 1.9% al año. Este crecimiento natural es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos. El promedio de esperanza de vida de la población es de 77.1 años, en las mujeres es de 80.4 años y en los varones es de 73.9 años. Veamos el tema: la distribución de la población en el continente. La distribución de la población americana responde a distintos factores, entre los que se pueden señalar los físicos, los económicos, los históricos y los vinculados con la disponibilidad de servicios y la conectividad de los territorios. En América del Norte las mayores concentraciones de población se encuentran en la zona de los Grandes Lagos y hacia la costa atlántica. Esta zona coincide con las áreas de los primeros asentamientos que dieron origen a los Estados Unidos. Otro contingente importante de población se emplaza en la costa oeste, específicamente en la zona de California. Hacia el norte la concentración de población disminuye, especialmente en las zonas que se encuentran sobre el círculo polar. En América del Sur y Central la mayor densidad de población se da en las zonas costeras, especialmente en la costa del Atlántico, donde se encuentran áreas densamente pobladas como en Brasil y Argentina. También se encuentran densidades altas en la meseta central mexicana y en menor medida en el área del altiplano y los valles del área andina, coincidiendo con la localización histórica de los antiguos imperios americanos y de las capitales de los virreinatos españoles. Las zonas de menor densidad coinciden con los desiertos, la zona amazónica y las mesetas patagónicas. Las mayores densidades de población corresponden a grandes aglomeraciones urbanas, muchas de las cuales pueden encontrarse dentro de las más grandes del planeta. Entre ellas destacan New York, Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires. Y aquí tenemos el mapa del continente americano. Tenemos la densidad en habitantes por kilómetros cuadrados y el color que corresponde, donde hay casi ningún habitante, es decir, menos de 1%. Donde hay muy pocos habitantes, de 1 a 25, estamos hablando por kilómetro cuadrado, es este color un poquito más intenso. Algunos habitantes de 25 a 100, estamos hablando del color naranja, y muchos habitantes, más de 100, estamos hablando de este color más intenso. Dibuja el mapa de América en tu cuaderno y escribe el nombre de las ciudades más pobladas del continente. Y nos vamos a la respuesta, las que tenemos acá. Las ciudades más pobladas del continente serían Nueva York, Los Ángeles, México DF,
Río de Janeiro. ¿En qué costa se encuentran las ciudades más pobladas? En la costa atlántica, es la más poblada. Luego va la siguiente pregunta, veamos si coincide con la que tenemos acá. Elabora una tabla en la que indiques las zonas donde se ubica la población en el continente americano. Las zonas más pobladas son los Grandes Lagos, la costa atlántica, California, meseta mexicana, costa atlántica y capitales, área andina, antiguas capitales de virreinato. Ahora sí, completamos las actividades correspondientes a esa actividad 1. Vamos con la migración interna y externa. La migración es el desplazamiento de la población de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida. Esa búsqueda es infructuosa cuando la población migrante carece de las capacidades mínimas para insertarse en el mercado de trabajo del país receptor, por lo que se termina engrosando las filas de la marginalidad. En caso contrario, el país receptor gana talentos humanos que aportan no solo económicamente, sino también social y culturalmente, mientras que el país emisor experimenta lo que se denomina fuga de cerebro. Las áreas que reciben más población son las urbanas, porque en ellas hay mayores posibilidades de trabajo, estudio y esparcimiento. En algunos países las áreas rurales reciben población, pero de forma temporal, es decir, solo en época de cosecha. Las migraciones pueden ser internas cuando se producen dentro del mismo país y externas cuando las personas se desplazan de un país a otro. Las migraciones responden a diversas causas. Pueden ser causas naturales, por ejemplo, el desplazamiento de población después de un terremoto, causas sociales, políticas y la principal, la económica. Y aquí tenemos en el mapa mundi, tenemos las principales regiones de salida de inmigrantes, que son estas que tenemos señaladas en color verde, y las flechas que indican los principales flujos de una zona a otra, de un país a otro. Utiliza el mapa de América que dibujaste y escribe los nombres de las regiones americanas que sirven a salida de inmigrantes y los lugares de destino. Veamos entonces. Escribe los nombres que sirven a salida de inmigrantes y los lugares de destino. Estamos hablando de México, América Central, Caribe, Perú y Colombia hacia Estados Unidos, Paraguay, Perú y Colombia hacia Argentina, Bolivia hacia España. ¿Cuáles son las ventajas para el país al tener un número significativo de salvadoreños viviendo en el exterior? Una de las ventajas es que a través de las remesas que mandan a su familia, el país hacen que la economía crezca y que los familiares que reciben ese dinero posean una estabilidad económica. ¿Cuáles son las desventajas que ocasiona tener a esas personas fuera del país? Una de las desventajas es el desarraigo, cambios en la cultura, costumbres, segregación en algunos casos, tipos de trabajo. Por lo general al inmigrante se le otorgan trabajos de bajas remuneraciones y pues discriminación, lógicamente. Vaya, continuamos entonces con el sueño americano y la realidad salvadoreña. La facilidad de las comunicaciones, la forma de vida de los pueblos y sobre todo la falta de seguridad y tranquilidad en el país ha ocasionado la migración de un gran sector de la población hacia otros países, especialmente a los Estados Unidos. En general, las personas que migran pertenecen a sectores muy pobres y la única alternativa es hacerlo de forma ilegal. Después de varios años de luchar en el extranjero, no todos los inmigrantes encuentran la prosperidad que buscaban. Estados Unidos es un mundo distinto y una cultura completamente diferente. Por ello les toma algún tiempo adaptarse. La realización del llamado sueño americano se convierte en una frustración para muchas personas. Entre los problemas que deben enfrentar las personas que migran pueden mencionarse la discriminación y la actitud anti-inmigrante. Esto último trae como consecuencia el endurecimiento de las leyes que cada vez más limitan los servicios elementales de salud y educación para quienes no logran legalizar su situación migratoria, aunque les descuenten de su salario los impuestos y las cotizaciones de seguridad social. Muchos de ellos logran ayudar económicamente a sus parientes que viven en El Salvador. Para otros las oportunidades no han resultado halagadoras, viven bajo la amenaza de deportación, trabajan con baja remuneración debido a su condición de ilegales o han sido deportados. El sueño americano que presenta la televisión y otros medios en la mayoría de los casos es solo eso, un sueño. Y aquí tenemos la actividad 3. En el año 2006 los números de deportados de Estados Unidos hacia El Salvador fueron 13.530, en 2007 14.905, en 2008 19.701 deportados en los últimos años. Analiza los datos de la tabla
y vamos a responder las preguntas que surgen alrededor de esta tabla. Indica la diferencia de deportaciones entre cada año. Del 2000 al 2007 aumentó 1.375 y del 2007 al 2008 aumentó 4.796. Anota las consecuencias que puede tener para el país estas deportaciones. Bueno, algunas de las consecuencias serían desempleo, demanda de vivienda y servicios básicos, disminución de ingresos económicos para las familias, etc. Elabora un informe sobre el tema de la migración en tu centro escolar y en tu comunidad. Bueno, la migración en la comunidad es un problema muy común en esta zona, ya que las personas de bajos recursos tienen la necesidad de migrar hacia otra zona con la esperanza de conseguir trabajo y empezar una nueva vida en el extranjero, ¿verdad? Sería en este caso. O en el exterior. La migración se da principalmente por la falta de recursos básicos para sobrevivir, la situación económica de su región y en la mayoría de los casos la corrupción de su región o de su país. Y otro tema que influye también es la inseguridad que hay en el país de origen. Vaya. Continuamos entonces, ahí concluiríamos con la actividad número. Bueno, luego dice, ahí presentamos el informe. ¿Cuántas familias conoces que tienen algún familiar viviendo fuera del país? Bueno, digamos que aquí cerca podríamos hablar de unas 10 familias que conocemos. ¿Hace cuánto tiempo emigraron estas personas? Un promedio de 15 años. Algunas de las razones por las que estas personas decidieron irse: por desempleo e inseguridad. Vamos con el siguiente tema, que es la distribución territorial de los recursos en América. América es un continente que se caracteriza por tener una gran riqueza en cuanto a recursos naturales. Esta riqueza viene dada por la diversidad de suelos, recursos hídricos, flora y fauna. América posee las reservas de tierra para el cultivo más grandes del mundo. Además, posee más de la tercera parte de los recursos hídricos renovables del planeta. La biodiversidad es otra de sus riquezas, ya que el continente alberga al 40% de las especies del mundo. Toda esta riqueza no es aprovechada de la misma manera en la región. Los niveles de acceso y los recursos varían entre las zonas con mayores posibilidades económicas y las zonas pobres. Por ejemplo, en los países latinoamericanos la tenencia de la tierra se basó en la propiedad privada, concentrada en manos de pocos propietarios. Esta situación dejaba a muchas familias campesinas y de trabajadores sin tierra o con pequeñas parcelas de baja calidad. Para mejorar el acceso a la tierra y mejorar la productividad de los grandes latifundios, se llevaron a cabo procesos de reforma agraria, aunque los niveles de oportunidad de acceso a la tierra siguen siendo bajos. Otro ejemplo es el acceso al agua. Los porcentajes son altos en las zonas más desarrolladas con respecto a zonas más pobres. Junto con la distribución de los recursos naturales surge el problema de la conservación. El acceso desigual trae también consecuencias al desgaste de los recursos por parte de unos pocos y las consecuencias las sufre toda la región. Y aquí en la actividad 4 tenemos una imagen muy bonita. América es rica en recursos naturales y a partir de esta imagen o de esta fotografía se nos pide que respondamos las siguientes preguntas. Clasifícala, esa fotografía, según la riqueza que representa. Bueno, esa imagen presenta una riqueza forestal. Escribe alguna ley que propondrías para garantizar que todos los habitantes de América tengan acceso a esa riqueza. Bueno, una ley de acceso universal a la riqueza natural del continente americano, para que todos podamos tener acceso a la tierra y al recurso natural. ¿Cuáles son las riquezas naturales que posee? Veamos cuál es exactamente la pregunta. Dice la pregunta: reflexiona acerca de tu comunidad. Bien, nos está hablando del lugar donde nosotros vivimos. ¿Cuáles son las riquezas naturales que posee? Y en este sentido, en el caso personal de la comunidad o del municipio donde vivimos, la riqueza que poseemos es ríos, montañas, nacimientos de agua, diversidad de flora y fauna. ¿Todas las personas tienen la misma oportunidad de acceso a esas riquezas? No. Algunas personas tienen mayores posibilidades de acceder a ellas. Luego continuamos con el siguiente tema: distribución social de los recursos en América. Otro desafío para América Latina ha sido la superación de la pobreza. Si bien las cifras de pobreza han bajado, este tema sigue latente en la región. La cooperación internacional es una de las herramientas básicas para combatir y superar las situaciones de desigualdad. Y nos vamos, la distribución de los recursos en el continente sigue siendo un tema de relevancia para poder lograr el desarrollo. Solo en la medida en que exista igualdad de oportunidades entre los países
y un deseo de colaborar para que todos se superen, se garantizará y se respetará el equilibrio y la equidad entre los pobladores americanos. Y aquí tenemos el grado de industrialización en América. Miren, muy bajo es este color amarillo, medio es un verde claro y moderado y alto es el verde oscuro. Y sobre esta imagen y sobre esta tabla se nos hacen las siguientes preguntas. Dice, señala cuál es el grado de industrialización de América del Norte, América Central y América del Sur. Bueno, América del Norte tiene un grado de moderado y alto. América Central bajo o muy bajo. Y América del Sur tiene un poco de medio, bajo o muy bajo y también tiene moderado en algunos países. ¿En qué parte del continente se ubican las principales áreas industriales? Se ubican en costa atlántica y pacífica de Estados Unidos y Canadá, centro de México, costa atlántica de Colombia, Brasil y Argentina y la costa pacífica de Chile. Bueno, pero esas son, en este caso, elabora un escrito, dice, esa sería la segunda. La tercera, elabora un escrito en el que destaque la importancia de la igualdad en el acceso a los recursos. Sería la última de esta actividad. Bueno, las personas no son iguales, sino equivalentes, tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley. Estos derechos humanos son un importante punto de partida para toda la sociedad democrática y esa equivalencia que tenemos tendría que permitirnos el hecho de que tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, igualdad de oportunidades para acceder a la tierra y a los recursos naturales que ésta posee. Continuamos con las normas mínimas en caso de emergencia, crisis y reconstrucción. La red interagencial para la educación en situación de emergencia, INEE por sus siglas en inglés, ha desarrollado el manual Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencias, Crisis Crónicas y Reconstrucción Temprana. El objetivo es promover la educación como un medio fundamental en la respuesta a emergencias, además de desarrollar una herramienta para ayudar a conseguir un nivel mínimo de acceso y calidad de educación. El manual está diseñado para dar a los gobiernos y trabajadores humanitarios las herramientas que se necesitan para alcanzar las metas de educación para todos y los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. La educación en emergencia durante crisis crónicas y esfuerzos de reconstrucción temprana puede contribuir a salvar vidas y también a sustentarlas. El manual se enfoca en 5 áreas: normas mínimas comunes a todas las categorías, acceso y entorno de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, maestros y otro personal educativo y política educativa y coordinación. Entonces la actividad 6 va orientada a lo siguiente: elabora un afiche en el que presentes los pasos que debe seguirse en caso de una emergencia. Bueno, yo creo que ya todos estamos familiarizados con eso y perfectamente podemos acceder para poderlos trabajar, y elabora acerca de las acciones que tiene planificada tu comunidad. Ahí depende de situaciones ya bien personales de cada una de las comunidades en las que nosotros podemos, a las que pertenecemos. Luego al final vienen los ejercicios de autocomprobación. Número 1 dice: la distribución de la población americana responde a diferentes factores, entre los que se pueden señalar los físicos, los económicos y los históricos. La ganancia del país receptor en el proceso migratorio es talentos humanos que hacen aportes en lo cultural. La número 3, los retos que se plantean en la distribución de los recursos de América son, estaríamos hablando de la utilización equitativa y la conservación de los recursos. Y una de las áreas en las que se enfoca el INIEP es enseñanza y aprendizaje. Y luego tenemos en la ventana el Día Internacional del Migrante. Gran parte de los países del mundo viven el fenómeno de la migración. Es por ello que el 4 de diciembre del año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Migrante. La fecha conmemora el día que la ONU adoptó la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Esta iniciativa es un esfuerzo por difundir información sobre cuantía, riesgos, vulnerabilidades, discriminaciones y violación de los derechos humanos. Y aquí vemos un grupo de migrantes que están esperando su oportunidad para poder desplazarse. Así que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la asignatura Estudios Sociales y Cívica de 8º grado. La lección número 5 es la que hemos abordado en esta oportunidad, que se llama La población en América. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.